desafortunadamente, pues, una está incapacitada con laringitis, faringitis y todas las itis, la pobre, nuestra paraliga, que es María Camila del Villar. Natalia Soto está en una maestría de recursos naturales, que es nuestra doctora junior, y está la doctora Lina Correa para algunas conocidas. Hemos logrado integrar un grupo pues multidisciplinario. Venimos del sector real, yo vengo del sector de la minería. Durante muchos años me dediqué al ambiente y minería, o minería y ambiente. Primero fui minero y luego vino todo este tema ambiental. Nos tocó aprender y ajustar todas las normas mineras, armonizarlas a las normas ambientales. Lina tiene mucha experiencia en hidrocarburos, por decirlo así. Ella trabajó haciendo auditorías a empresas de servicios petroleros. Natalia, la otra, también está haciendo la maestría, está especializada en Derecho Ambiental. Y Camila, que esperemos que nos gradúe ahorita en mitad de año, pues ella nos da todo el apoyo en materia de normativa, de búsqueda de normativa, jurisprudencia, doctrina, pero además también nos ayuda mucho en el tema de relaciones públicas frente a las diferentes entidades ambientales, porque tiene esa venita de facilitar la entrada a estas entidades, y nos ayuda mucho con los clientes que han tenido ciertos inconvenientes. Les hemos ayudado a facilitar pues sus relaciones con las diferentes entidades. La idea del día de hoy es presentarles lo que es el proceso sancionatorio ambiental como parte de los procesos que se están viviendo hoy por hoy en materia de, digámoslo, de fortalecimiento y endurecimiento de las normas ambientales en Colombia. Desafortunadamente, o afortunadamente, eso el tiempo nos lo dirá, estamos viviendo una etapa de un endurecimiento bastante crítico frente a la aplicación de las normas ambientales en Colombia. Seguramente en búsqueda a futuro, y así lo esperamos, de un autocontrol y autogestión de las empresas que requieran de permisos o licencias o manejen un plan de manejo ambiental, ¿cierto? Que lleguen a que el gobierno no tenga que ser tan policivo y vigilante, sino que se genere y se crea conciencia del tema ambiental en el mundo, no solamente en Colombia. Colombia ha sido pionera en materia de normas ambientales en el mundo. Desde 1945 empezaron a tenerse las primeras nociones de medio ambiente. Después tuvimos el Código de Recursos Naturales, y en el 91 ya se fortaleció el derecho ambiental como un derecho fundamental, dándole instrumentos no solo a las entidades gubernamentales, sino a los particulares de protección del derecho ambiental. Y yo creo que eso es un poquito la espada de Damocles que se volvió para las empresas, que cualquier tercero puede y tiene derecho a participar dentro de un proceso de licenciamiento, cualquiera que sea, argumentando que está protegiendo el derecho al medio ambiente. Lo mismo las acciones populares o las acciones de grupo, que también son un dolor de cabeza para las empresas, porque cualquier comunidad que se sienta vulnerada en su goce del medio ambiente, pues inicia un proceso, y así tenga razón o no tenga razón, pues es engorroso para las empresas. El enfoque que nosotros le hemos dado al área a la práctica ambiental es el enfoque del doliente, o sea, el enfoque del cliente. Le estamos dando el enfoque de que nosotros queremos llevar o ir de la mano con el cliente dentro de los procesos de licenciamiento, o si tienen procesos sancionatorios o investigaciones, llevarlos de la mano, y no como sucede en muchos casos, y esto sí es pura publicidad, que los abogados llegan y rinden su concepto, ¿sí? Y hasta ahí llega su función. O sea,
El cliente es el que toma la decisión. Yo le digo cuál de las A, B, C opciones. Nosotros queremos ir un poquito más allá, nosotros queremos acompañar al cliente diciéndole, mire, la opción A es buena por esto, mala por esto, la B, cuáles son los beneficios y cuáles serían las desventajas de las diferentes interpretaciones que se le dan a las normas. Porque tenemos también ese gran problema, que dependiendo de frente a qué corporación o qué autoridad ambiental se esté, cada una tiene una interpretación diferente. Se tomaron el de corporación autónomas, se lo tomaron muy en serio, ahora son autónomas también en la interpretación de las normas. No hay, desafortunadamente, en derecho ambiental, una interpretación uniforme de una norma. Y cada corporación autónoma está reglamentando. Ayer nos estábamos discutiendo el tema de la calidad de las aguas de vertimientos, pues, que están volviéndolo un tema, pues básicamente no puede verter nada. O sea, es unas normas de calidad impresionantes y unos porcentajes pues mínimos digamos, de contaminación que son absolutamente imposibles de cumplir. Y eso depende de cada entidad. Lo mismo la suspensión del parágrafo mediante el cual se ordenaba o se establecía que quien estuviera conectado a una empresa de acueducto, alcantarillado, de servicios públicos, no requería ningún permiso de vertimientos, fue suspendida, pero hay unas corporaciones que dicen, no, mientras no exista una sentencia en firme, yo no voy a exigir permisos, hay otras que sí, ¿cierto? Y el tema es que dependiendo del funcionario, mañana le cambian las reglas de juego a la empresa y quien lleva el problema de la investigación por no haber tramitado, es la empresa. El otro tema que nos preocupa mucho y por eso hemos tenido esta dinámica de acompañamiento a los clientes es lo que hablamos ayer también, es la presunción de mala fe que hay en el proceso ambiental. O sea, aquí no es como los demás procesos que se presume la mala fe, toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Aquí toda persona es culpable hasta que se le pruebe su inocencia. Y el proceso de 20 años que tenemos de la espada de Damocles, pues, que antes era, la prescripción de la acción era de 3 años, ahora es de 20 años. Por eso solo se los va a contar Lina ahorita con mucho detalle. Entonces, teniendo en cuenta todos esos cambios que están introduciéndose, más el endurecimiento conceptual de las autoridades ambientales, lo estamos viviendo hoy por hoy frente a la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que está en una actitud de endurecimiento brutal. Está generando doctrina y jurisprudencia y normatividad a través de los autos de seguimiento y control de la licencia de los permisos, está imponiendo obligaciones adicionales a las empresas, les está modificando las licencias de un plumazo y utilizando un principio que no lo han logrado encasillar, que es el principio de la precaución. Con base en ese principio están haciendo maravillas las autoridades ambientales. Entonces, a raíz de esa preocupación que tenemos, organizamos este desayuno para contarles un poquito y darles una visión no tan detallada, pero sí bastante buena del proceso sancionatorio ambiental, sus implicaciones, sus consecuencias. Se ha venido entendiendo que si yo tengo una empresa y yo vendo la empresa y cedo mis licencias ambientales como parte del negocio, yo ya me quité el problema de encima si llegué a ser generador de algún impacto. No, persiguen al generador hasta el que contamina paga. Así yo haya cedido la licencia y el otro la haya cedido. Hay muchos entendimientos erróneos de empresas cuando hacen unas negociaciones de este tipo, en donde dicen el cedente liberará al cesionario y el cesionario quedará liberado de cualquier responsabilidad. Lindo, eso el papel aguanta todo, pero la responsabilidad va desde el primero hasta el último. Entonces, queremos darle esa visión. Les dejo la palabra a Lina. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Como les dijo Javier, vamos a tratar hoy un tema que es, digamos, fundamental para todas las empresas, que es el tema del proceso sancionatorio ambiental. Para tratar este tema vamos a ver
9 puntos específicos, los fundamentos, el marco legal, digamos, lo que regula este proceso sancionatorio, las características generales del mismo, el concepto de infracción ambiental como tal, el procedimiento sancionatorio y todas sus etapas, las medidas preventivas, cuáles son, cómo se decretan y demás, las sanciones y eximentes, atenuantes y agravantes, digamos, dentro del proceso sancionatorio. Al final vamos a ver pues, unos puntos varios que también son interesantes dentro de este marco general. Como les venía diciendo, pues Javier, Colombia ha tenido, digamos, un desarrollo importante en materia ambiental, pues desde hace mucho tiempo, en verdad, consolidándose expresamente con el Código de Recursos Naturales en el 74. Digamos que esta fue como la primera iniciativa que tuvo Colombia seriamente en regular todos y cada uno de los recursos naturales, siendo pues fauna, flora, suelo, aire, todo en general. Y inició a tener unas iniciativas fuertes al respecto, que digamos que se vieron consolidadas en la Constitución Política del 91, en el que en un principio el constituyente consideró que el medio ambiente debía clasificarse como un derecho colectivo, tal como está establecido en el artículo 79. Pero por desarrollo jurisprudencial, la Corte Constitucional le ha venido dando un grado de derecho fundamental, por asociación con el derecho, con derechos fundamentales. Entonces es cómo el medio ambiente o la afectación al medio ambiente también puede llegar a afectar la vida y la salud de la población. Entonces, por medio de tutelas, el derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano se ha vuelto realmente en un derecho fundamental. Y tendría que ser así, aunque no sea provechoso, digamos, para las empresas, porque cualquier contaminación de un río, ¿verdad?, puede generar problemas en la salud y conlleva, digamos, entonces, una relación muy estrecha entre lo que es el medio ambiente, su afectación y la afectación de la salud y la vida de las personas. El derecho al medio ambiente se volvió un pilar del Estado, es el principio del cual irradia toda la normatividad colombiana. Entonces es, digamos, un principio que está enmarcado dentro de toda la Constitución y va de la mano del concepto de desarrollo sostenible, que como tal, digamos, el concepto nació en el 87 con la Comisión Brundtland, cuando nos empezamos a dar cuenta que el grado de consumo de los recursos naturales, el grado en el que veníamos nosotros consumiendo estos recursos naturales, pues iba a generar catástrofes en el futuro. Entonces, el concepto de desarrollo sostenible, que es, digamos, la base de todo el ordenamiento ambiental, es el hecho de que nosotros podamos garantizar nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, asegurarnos que el grado, digamos, de consumo de recursos naturales, de afectación al medio ambiente, no afecta a nuestros nietos, ¿verdad? El proceso sancionatorio ambiental está justificado constitucionalmente en el artículo 80 de la Carta, que nos dice, es obligación del Estado prevenir, controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Ese es, digamos, el fundamento de las sanciones que se imponen con base en el proceso sancionatorio ambiental. Prevenir, compensar y reparar, digamos, de alguna manera. Entonces, es la necesidad de garantizar la efectividad de la protección del medio ambiente. Y si bien, digamos que la Carta nos da varias posibilidades de hacerlo, por medio de las acciones populares, acción de tutela y demás, el proceso sancionatorio es una forma de verdad poner sanciones fuertes que conlleven a, digamos, por medio, lamentablemente por medio de sanciones, a prevenir que otras empresas hagan lo mismo. Entonces, digamos que el ordenamiento jurídico nos da algunas herramientas para los ciudadanos como tal y al Estado para proteger el medio ambiente, que son el proceso sancionatorio ambiental, como lo vamos a ver, los procesos disciplinarios y en procesos judiciales están las acciones populares, que son básicamente una manera de prevenir que se afecte el medio ambiente. Solamente con el hecho de que yo crea que se puede generar un daño, impongo una acción popular estableciendo la protección al medio ambiente y puedo hacerlo yo solo, así no me veo afectado. Las acciones de grupo, que son un poco diferentes, en la medida en que se requiere, en primer lugar, que sea un número grupal de gente que haya sufrido un daño y que el daño esté relacionado, digamos, entre todas las personas, 20 personas específicamente. Las acciones penales, porque no sé si ustedes sepan, hay tipos penales específicamente para el ambiente, eso lo vamos a ver al final. Y la acción de tutela, que como les decía, es por conexidad, digamos,
entre el medio ambiente y los derechos fundamentales como la salud y la vida. El marco legal, la ley 1333 del 2009 es la ley que estableció como tal el procedimiento sancionatorio ambiental y trae unos elementos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta y que ya Javier se lo estaba adelantando ahorita, que es la presunción de dolo o culpa. Esta presunción de dolo o culpa fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia 595 de 2010. Esto implica que ustedes, al iniciar un proceso sancionatorio, entran perdiendo, porque se presume que ustedes son culpables. No es como en un proceso penal, no es como en un proceso civil, no sé qué, que ustedes son inocentes hasta que se les pruebe lo contrario, no. Ustedes son culpables hasta que ustedes prueben lo contrario. En este caso, la carga de la prueba está en el presunto infractor, es decir, que le corresponde a cada una de las empresas, o me corresponde a mí como infractor, demostrar que efectivamente, pues, o yo no cometí digamos, el hecho, la acción dañina, o no fue omisión mía, o que no es culpa, digamos, no fue por una acción personal, o ahorita vamos a ver cuáles son las causales de eximentes de responsabilidad. La caducidad de la acción, eso también es importante porque la caducidad de la acción son 20 años. 20 años que corren a partir de la comisión del hecho. Entonces, mi empresa, por ejemplo, hizo un vertimiento y el Estado o el particular tiene 20 años para iniciar el proceso sancionatorio. Y si es un hecho que es repetitivo, digamos que se repite a lo largo del tiempo, yo hago vertimientos puntuales durante 10 años, el último día que yo hago, digamos, ese vertimiento, empieza a correr los 20 años para la caducidad de la acción. Entonces es un tiempo largo. Uno puede ser responsable ambientalmente por un término muy grande. Uno puede decir como, bueno, hice el vertimiento, nadie se dio cuenta, a los 5 años caduca la acción, ya nadie puede hacer nada. Son 20 años. Finalmente, el decreto 3678 del 2010 establece los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40. El artículo 40 de la ley 1333 del 2009 nos trae cuáles son las sanciones. Entonces, las sanciones van desde multas hasta la revocatoria de la licencia o los permisos que yo tengo para la actividad. Este decreto específicamente nos establece qué criterios o qué tan grave, digamos, debe ser el daño que yo hice con la acción u omisión para imponerme un tipo de sanción específica. El artículo 11 de este decreto está demandado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera del Consejo de Estado. Este artículo 11 establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe imponer una metodología para tasar las multas. El ciudadano en este caso consideró que el artículo 40 de la ley 1333 no había establecido la posibilidad de que fuera el ministerio que tasara las multas, sino que tenía que ser el gobierno. Y que además no establecía que se tasaran las multas como tal, sino que creara una metodología para establecer criterios de imposición de sanciones. Entonces, eso está suspendido. En este momento no tenemos una metodología para tasar multas. Sin embargo, el artículo 4 de este decreto nos establece unos criterios que permiten, digamos, a las autoridades ambientales tasar las multas sin que haya un criterio uniforme. Entonces, depende del funcionario. Entonces, y son criterios... Eso lo llamamos nosotros la metodología SM, porque dentro de la norma también se establece que se tiene en cuenta la capacidad económica del infractor. Entonces, eso es SM, básicamente, según Marrán. Y también tiene mucho que ver cómo le cae la empresa al funcionario. Eso es clarísimo. Desafortunadamente, hoy por hoy estamos viviendo un tema no de objetividad de la aplicación de las normas, sino de la subjetividad de la aplicación de las normas. También se tiene que ver en cuenta, los antecedentes de la empresa como tal, si ha tenido infracciones antes, si ha tenido algún tema de investigaciones o le miran los autos de seguimiento, si en caso que tenga licencias, a ver cómo va en su cumplimiento, etcétera, etcétera. Ahorita la ANLA está adelantando unos procesos juiciosísimos de seguimiento. Por ahí hemos visto unos autos de seguimiento y control en donde hacen referencia a obligaciones incumplidas desde el 2002, desde el 2003. Auto tal, usted no ha cumplido con esta obligación, en sus ICAs tales y tales no aparece. O sea, como están especializando, ya tiene subgrupos, la ANLA especializados en minería, hidrocarburos, farmacéuticos, agroquímicos. Entonces, esta gente se ha puesto en un trabajo juiciosísimo para
llegar allá. La resolución 2086 del 2010 adopta la metodología como tal, adoptaba la metodología como tal. Esto, pues, digamos, por este artículo como tal nos tiene, como veníamos diciendo, un poco, pues, sin piso para uno conocer qué criterios tienen en cuenta la autoridad ambiental para tasar. Efectivamente, esta resolución traía una fórmula que creo que ninguno de nosotros sería capaz de entender, por lo menos yo como abogada no es posible, pero bueno, esto entonces ya queda todo es al criterio de cada uno de los funcionarios o de la autoridad ambiental respectiva para la tasación de las multas. ¿Cuáles son las características generales del proceso sancionatorio ambiental? La competencia es potestad sancionatoria ejercida por y ante autoridades administrativas, en este caso las autoridades ambientales competentes para cada caso concreto, que puede ser el ministerio, puede ser la ANLA, las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos, establecimientos públicos y la Unidad Especial de Parques Naturales. Sin embargo, es importante en este punto de la competencia tener en cuenta que la ley T73 trae una cosa que se llama facultad a prevención. La facultad de prevención indica que si una autoridad ambiental diferente a la competente, es decir, por ejemplo, yo en el marco de mi licencia ambiental otorgada por la ANLA, hice un vertimiento indebido o hice una emisión que no cumple con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana y la Corporación Autónoma del Cesar puede llegar y decir, venga, yo, facultada a prevención, voy a iniciar un proceso sancionatorio, porque si bien yo no soy competente, la ley de 73 me faculta para que yo le ponga las medidas preventivas del caso o inicie el proceso sancionatorio y después, digamos, lo remita a la autoridad competente. Entonces, no necesariamente la autoridad ante la cual yo tengo mis permisos, ante la cual yo tengo que responder, es la que va a iniciar el proceso, puede ser cualquier otra. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en caso de que ustedes algún momento les llegue un requerimiento, un auto por el cual se impongan medidas preventivas de una autoridad que en un principio no sería la competente, pues están facultadas para hacerlo. Se presume la culpa o dolo del infractor. No sé si todos tengan claro qué es culpa y dolo, si lo resumimos en una carrerita. Uno normalmente, el dolo es tener la intención de cometer la infracción ambiental, o sea, la acción u omisión que genere, que vaya en contravía de la normatividad. La culpa es, sin necesidad de yo quererlo, se cometió el hecho. Entonces, yo no quiero hacerlo, pero lo hice. ¿Sí? No tenía la intención de hacer ese vertimiento, pero por un accidente, por lo que sea, se cometió la infracción. La acción caduca 20 años. Señor. Por eso, para dar un poquito más de claridad, por ejemplo, por eso, en los accidentes de tránsito, cuando se dice que están investigando a la persona por un incidente culposo, es que cuando uno va manejando un carro, supone que es una actividad peligrosa, ¿cierto? Y uno no tiene la intención de atropellar a alguien, ¿cierto? Porque uno no sale en el carro, bueno, sí, usualmente hay gente que sale en el carro a no querer atropellar a nadie y por alguna imprudencia se atropelló. Entonces ese es el típico hecho culposo. No se tenía la intención de hacer algo, pero en relación con la actividad que se estaba desarrollando se causó un daño. Y el doloso, si es que yo me subo absolutamente borracho, ¿cierto? Cojo el carro a 200 kilómetros por hora y mato a alguien. Eso es doloso. La diferencia, o sea, la intencionalidad en causar un daño. Los principios rectores de este proceso sancionatorio son los principios constitucionales y legales que rigen todas las actuaciones administrativas. Legalidad, debido proceso y non bis in idem, que quiere decir que a mí no me pueden juzgar dos veces por un mismo hecho. Entonces, ¿qué es una infracción ambiental? La infracción ambiental está definida en el artículo 5 de la ley 1333 del 2009 y me dice que se considera infracción ambiental toda acción u omisión que constituya una vulneración de la normatividad vigente, ¿verdad? Que es todas las leyes, decretos y resoluciones, o todos los actos administrativos. Es decir, a mí me pueden iniciar o yo puedo cometer una infracción ambiental porque no cumplí con un acto de control y seguimiento, y control de una parte de una autoridad ambiental competente. Y también está la comisión de un daño al medio ambiente, es decir, que tengo un hecho generador, doloso o culposo, tengo un daño y un vínculo de causalidad entre los dos. Bueno, el proceso sancionatorio como tal. Normalmente el proceso sancionatorio inicia con una imposición de medidas preventivas.
Es decir, una medida preventiva es, vamos a verlo ahorita más adelante, pero en todo caso para adelantarles un poquito, es la acción encaminada a que se pare la comisión de un acto, o sea, de una conducta como tal. Y tratar de que no se genere un daño mayor al medio ambiente. Y está la etapa de indagación preliminar. Esta etapa no es obligatoria, pero normalmente se utiliza, es como para comprobar que efectivamente los hechos existen. ¿Sí? Que sí hubo un vertimiento, que sí hubo una tala sin permiso de árboles, que sí hubo unas emisiones en general, o que de pronto hubo una comercialización de fauna silvestre. Inicia de oficio o a petición de parte, es decir, la autoridad ambiental puede iniciarla a voluntad, o porque yo, ciudadano, fui y dije, mire, a mí me parece que esta empresa está ocasionando un daño, entonces investíguelo. Y culmina con el inicio del proceso sancionatorio. ¿Qué se hace en esta etapa de indagación preliminar? Verificar la conducta, o sea, que efectivamente la conducta existió, que la conducta es una infracción al medio ambiente y que no opera ninguna causal de un eximente de responsabilidad, que básicamente es fuerza mayor, caso fortuito, o hecho de un tercero, un acto terrorista, por ejemplo. Señora. En este permiso de parte está diciendo cualquier persona puede ir y decir estas personas están haciendo infracción. ¿Tienen que entonces demostrar algo o simplemente con la acusación? Solamente acusación porque se presume culpa o dolo. El inicio del proceso sancionatorio se declara mediante un acto administrativo en el que pues, se va a entrar en esta etapa del inicio a verificar efectivamente los hechos. O sea, más que la conducta, ya no es el vertimiento, sino qué pasó, cuándo pasó, qué día pasó, cómo sucedió, todo lo que nos puede conllevar a la infracción. Se puede igualmente iniciar de oficio a petición de parte o como consecuencia de una medida preventiva. Como les digo, esta etapa de indagación preliminar no es obligatoria, podemos iniciar de una vez el proceso sancionatorio. Y puede culminar con la cesación del procedimiento si efectivamente nos damos cuenta que desde pronto los hechos no ocurrieron, porque puede suceder, o no son susceptibles, digamos, de que sea una acción u omisión que vaya en contra de la normatividad. La formulación de cargos como tal. Mediante la formulación de cargos, la autoridad ambiental, mediante un acto administrativo, nos comunica cuáles son los hechos que conllevan a esta formulación de cargos y cuál es la normatividad ambiental individualizada que sustenta esta acción u omisión, digamos, o esta infracción como tal. A los 10 días hábiles después de notificado el acto que formula cargos, yo como empresa, yo como particular, tengo que presentar los descargos. Los descargos es toda la información que tengo yo para decir yo no lo hice o qué fue lo que sucedió realmente. Aporto pruebas o puedo solicitar para que se practiquen las pruebas. Y el juez decreta la práctica de pruebas solicitadas o de oficio, digamos, él puede decretar todas las pruebas que él considere pertinente para poder tener un conocimiento cabal de los hechos y de las conductas que se generaron dentro de este proceso sancionatorio y por un término, digamos, que tienen que llevarse a cabo después de decretadas, dentro de 30 días, prorrogables por unos 60 más únicamente. Y después de la práctica de pruebas o después de los descargos, si no se hizo práctica de pruebas porque todas se allegaron, 15 días hábiles después se debe dar la decisión. Esta decisión igualmente, por medio de un acto administrativo, declara la responsabilidad o digamos, la inocencia, por decirlo de alguna manera, del presunto infractor, impone las sanciones y las medidas compensatorias. Y contra estos actos, digamos, contra todos estos actos administrativos, salvo el de medidas preventivas, como lo vamos a ver ahorita, procede el recurso de reposición y en caso de que haya un superior jerárquico, el de apelación. Pero contra el de cargos tampoco cabría el de recurso de reposición. No, contra el de formulación de cargos no. Señor. Va a pedir un favor y es que estamos haciendo un webinar, entonces les voy a pasar el micrófono cuando tengan preguntas con el objetivo de que se puedan. Aquí tenemos, vale la pena aclarar algo, y es un vacío que hay en la creación de la ANLA. La ANLA la crearon como un establecimiento adscrito al Ministerio de Ambiente, independiente, con patrimonio autónomo, cierta autonomía administrativa, pero no quedó claro el tema de la segunda instancia en la ANLA, porque esta normita es tan simpática que la autoridad cita al ministro
cuando considera que el ministro tiene que ir a algún comité o a dirimir algún tema complicado, no que el ministro cita a la ANLA. Entonces, no quedó claro y jurídicamente hay un vacío enorme, ahí no hay doble instancia. Aparentemente el ministro no es quien resuelve la apelación de un proceso de estos. Entonces, quedamos en manos de solo un recurso, que es la reposición, ante la misma autoridad que impuso la medida. Entonces, ahí tenemos un tema bastante riesgoso porque, obviamente, en gracia de discusión, la autoridad no va a revocar, salvo que haya sido un error, pues, craso, haber expedido el auto, o no va a revocar su decisión. Entonces, ha habido muchos inconvenientes con este tema porque hay autos que quedan confirmados y a veces son abiertamente, pues, ajenos a la realidad, pero no lo revocan. Ese decreto está demandado. No sabemos, no decretaron una suspensión provisional. Toca esperar a que el Consejo de Estado decida si es legal, si es ilegal, porque ahí nos modificó la vía gubernativa. Y la vía gubernativa son dos instancias, pues yo estudié hace muchos años, no la han cambiado todavía. Pero aquí esto lo modificó. Tenemos solo una instancia. Las medidas preventivas. La función de las medidas preventivas es prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad, la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. Como su nombre lo indica, es prevenir. Prevenir que se siga cometiendo un hecho que puede llegar a ser dañino para el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces tiene un carácter preventivo y transitorio. Es de ejecución inmediata. Entonces, a mí en el momento en que me imponen la medida preventiva, debo ejecutarla, debo cumplirla. ¿Por qué? Porque no es susceptible de recursos. Yo no puedo decir, ahí no, recurso de reposición porque yo no estoy de acuerdo porque esto y esto y esto y esto. No, cumpla. No dan más opción. Hay que cumplir o cumplir. Se aplican sin perjuicio de la imposición de sanciones. Entonces eso es importante porque el hecho de que a mí me pongan una medida preventiva no quiere decir que con el cumplimiento de esto yo ya me salvé de las sanciones. Pues en principio sí podría ayudar, claramente. Pero no implica que el hecho de que me pongan sanciones genere que yo no deba cumplir la medida preventiva. Y se levantan de oficio o a petición de partes y desaparecen las causas que las originaron. Entonces, en el momento en que yo cumplí con la medida preventiva o se desaparecieron las causas que generaron la imposición de esta medida preventiva, pues procede a levantarse. Ahí hay un tema complicado, el tema de las medidas preventivas. Y es que la medida preventiva no solamente puede tener relación con la licencia o permiso que uno tenga, sino es a juicio de la autoridad. Ayer comentaba que hemos tenido el conocimiento de que a una empresa le impusieron una medida preventiva porque estaba recogiendo las aguas lluvias que las estaba utilizando para riego. Y la autoridad le dijo, usted no tiene concesión de agua lluvia, usted no puede bombear, no puede tocar esa agua. Hasta que usted no tenga el permiso de concesión de aguas, lluvias, no puede tocarla. Para los mineros es un tema bastante simpático porque pues de minería a cielo abierto, los pits, o sea, los frentes mineros, son un triángulo, ¿cierto?, hacia abajo. Cuando llueve, el agua se deposita en el fondo y no deja minar. Entonces, las empresas mineras lo que hacen es bombear el agua, llevarla a unas piscinas de sedimentación y ahí esas piscinas las utilizan, esas aguas de las piscinas las utilizan para regar las vías mineras. O el que tenga un reservorio, pues, que la utiliza para regar jardines y las matas, tiene que tener concesión de aguas, lluvias. A esos límites estamos llegando. Y a esa empresa le suspendieron el bombeo, le suspendieron todo. O sea, básicamente es una suspensión velada de la actividad. ¿Por qué? Porque lluvia. Estamos llegando hasta esos límites de, pues, que uno no entiende a dónde quieren llegar. Por eso es importante, pues, como decía Javier, que esto las medidas preventivas no están relacionadas con el permiso que ustedes tengan o la licencia, es un hecho, ¿cierto? Un hecho que pueda generar un daño al medio ambiente o a los recursos naturales, independiente de que eso esté, digamos, cobijado por una licencia o un permiso.
aquí como dices, bueno, lo que decía ahí es que la medida se puede levantar si se desaparece la causa que la origina. Pero entonces en este caso, digamos que yo no alcancé a cumplir la medida porque pues tengo, digamos, como demostrar, pero como dices tú que son de ejecución inmediata, que no tienen recursos, ahí me pueden sancionar después por no haber cumplido la medida. En principio la levantaron. Pero Es porque, digamos que me ordena, en principio yo no cumplí la medida y después más adelante pues demuestro lo que sea que pues, no había lugar, pero en todo caso me sacan una... Sí te pueden sancionar por el hecho de no haber... Por no haberla Porque es cumplido ejecución en el instantánea. tiempo. O sea, me dicen tenía que hacerlo en un mes y yo no cumplí en Pero un es de mes, ejecución pero... instantánea. La medida es, el momento en que a ti te notifican, es de ejecución instantánea. Si se demuestra dentro de los 3 meses siguientes que tú tenías la razón, pero tú seguiste la actividad, te van a decir, ok, tenías razón, pero como hiciste caso omiso a la medida preventiva, tienes un proceso sancionatorio por no haber cumplido. Eso es una medida policiva. Sí, es que digamos que pues en un caso puntual de nosotros, digamos que la medida preventiva era tiene que apagar el horno. Nosotros no lo apagamos porque no había emisión de ceniza. Gravísimo. Entonces nos apagó y nos pues estamos en esa Y en pelea, el pero proceso, me imagino que ya iniciaron el sí, proceso. claro que sí. Sí. No, si ya, No, y ya no hay lugar, o sea, ya no hay lugar a pagar. Ya demostraron que no había fundamento para la medida preventiva. Así es. Pero es que es una contradicción. Pero como no cumplieron con la medida, ahora ya la investigación se va por otro lado. No es por el incumplimiento, no es por la mitigación, por el daño que se podía estar generando, por las emisiones, etcétera, sino por el hecho de que tú incumpliste una medida policiva preventiva. Entonces, violaste la normatividad. ¿Qué es más riesgoso? ¿cuáles son las medidas preventivas como tal? Entonces puede ir desde una amonestación escrita, que eso es un regaño escrito por parte de la autoridad, que puede conllevar educación ambiental, asistencia a cursos de educación ambiental, pero básicamente es usted se portó mal. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos usados para comisión de infracción. Aprehensión preventiva de especímenes, productos o subproductos de fauna y flora silvestre. Y la más grave de todas, que es la suspensión de obra o actividad, en la que se tiene en cuenta la magnitud del daño como tal, o sea, que se puede llegar a generar por la acción que se está haciendo. La no autorización, digamos, entonces yo estoy haciendo vertimientos sin tener el permiso, estoy haciendo tala de árboles sin tener el aprovechamiento forestal, estoy haciendo emisiones sin tener el permiso de emisiones. O el incumplimiento de los términos de la autorización. Entonces a mí la licencia me decía que yo tenía digamos, polígono para ejercer mi actividad minera, pero me fui más allá, ¿verdad? Ahí hay que hacer el tema de tala de árboles es muy simpático, porque puede demostrarse que fue un acto de un tercero. Pero entonces, de todas maneras, la empresa es solidariamente responsable porque no efectuó todos los actos conducentes a proteger su área y permitir el ingreso de un tercero que taló. O sea, igual lleva del bulto, pues. Así haya sido un tercero que me invadió. ¿Sí? Entonces, hay una especie de solidaridad ahí porque se supone que usted permitió el ingreso de ese tercero y no cumplió con su obligación de ser suficientemente diligente en la protección de su área. ¿Hay posibilidades de repetir contra la autoridad cuando la sanción me genera un perjuicio, digamos, porque es una medida desproporcionada frente al hecho? Sí, pero eso es de esas cosas eternas, ¿cierto? Que uno dice, bueno, ahí tengo una posibilidad dentro de 10 años de que me compensen el daño, pero sí se puede repetir por la arbitrariedad, por el desconocimiento, por todos los temas. Es decir, nosotros estamos viviendo un momento ahorita en donde la nación va a ser demandada bastantes veces por las decisiones que está tomando la ANLA. Eso es así. Mira, yo les comentaba ayer de un auto de seguimiento y control. Un auto de seguimiento y control. Simplemente es un auto mediante el cual hacen la visita para determinar si se está cumpliendo una obligación de unas empresas. La obligación no está cumplida por la irracionalidad en la que se fundamentó la obligación. Pero además de todo, en el auto de seguimiento y control, la ANLA decide, primero, incrementar las obligaciones en cabeza de las empresas que están incumpliendo. Adicionó obligaciones.
¿cierto? Una obligación es presentar un plan de empleo para una población diferente a las poblaciones que están afectadas por la actividad. Primero. Segundo, dentro de la pelea, porque esas resoluciones fueron expedidas cuando era la dirección de licencias del ministerio, no sé si hubo segunda instancia, se ratificó la resolución, pero se modificó en el sentido de que no habría que hacer una inversión en infraestructura de unas poblaciones. La ANLA, en el auto de seguimiento, dijo, me hace inversión en infraestructura. O sea, una resolución que ya había estado, había sido resuelta, una obligación que había sido revocada en segunda instancia por una resolución. Con el auto de seguimiento y control, la ANLA le incrementó, la revivió y la está haciendo exigible. Entonces, estamos viviendo un tema bastante complicado en las decisiones que tomen. Entonces, obviamente las empresas que hicieron, pues han demandado. Entonces, están demandadas las resoluciones mediante las cuales impusieron las obligaciones, están ante el contencioso administrativo. Esas demandas se presentaron, lo tengo aquí, antes de febrero 15 de 2011, perdón. Hasta la semana pasada las admitieron. 1 año y 3 meses en la admisión de la demanda. Entonces, imagínense cuando la obligación, van a pasar 10 años, la obligación es de ejecución inmediata, se tiene que cumplir, ¿cierto? Y es una obligación que se está tasando más o menos unos 50, 60 millones de dólares. Se va a ver una demanda ahí interminable contra la nación. Un tema, en relación con lo que comentabas de la tala de árboles, tuvimos un caso en el cual entregamos un predio en comodato y arrendamos otro. Y incluso pues, en el comodato, en el contrato de arriendo se establecía que ellos tenían que cuidar el bien, que no podían realizar talas sin los permisos de aprovechamiento forestal, etc. Y realizaron la tala. Digamos que como arrendatario uno era el mismo arrendatario, realizó la tala sin el permiso, sin autorización, sin comunicarnos. Y aún así nosotros como dueños del predio estuvimos sujetos al proceso sancionatorio. Entonces digamos que hemos encontrado que algunas autoridades ambientales, no todas, tienen la confusión derivada del tema de la presunción de dolo o culpa. Y es que una cosa es que se presuma el dolo o la culpa, pero eso no quiere decir que no tenga que haber el hecho, es decir, la acción u omisión que generó el daño o el incumplimiento ambiental. Es decir, la presunción de culpa es un paso posterior en cuanto a la conducta, pero el hecho que generó el daño y el nexo causal entre ambos tiene que existir. Entonces, digamos, lo que argumentaba esa autoridad ambiental es que por el hecho de que hay presunción de culpa, yo entiendo que usted, como dueño del predio, tuvo una omisión, y de eso se trata la presunción. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado al momento de defenderse, y es, independientemente de la presunción o no, usted tiene que probar y demostrar que yo cometí el hecho o la conducta, acción o omisión que generó el daño. Cierto, yo tengo que desvirtuar la culpa en caso de que haya cometido el hecho. Entonces, digamos que es un tema que está siendo, pues además de controversial, no está siendo bien entendido por las autoridades ambientales, como sí lo podría entender bien un juez, que es la diferencia entre la acción o omisión que genera el daño, que eso lo tienen que probar y tiene que estar demostrada, y la conducta como tal. Estamos en ese problema. ¿Qué pasa? Es que ese es el riesgo. Ese es el riesgo que se está corriendo. Es que unos grupos técnicos están fallando. Ese es el tema. El ingeniero forestal es el que, o el químico, es el que está fallando un proceso de responsabilidad de una empresa. Y pues, hombre, zapatero a tu zapato. Pero desafortunadamente, y eso al principio yo hablaba, primero tenemos el problema de la autonomía de las corporaciones, ¿cierto? Que la autonomía era diferente a lo que están teniendo ahora. Ahora cada uno autónomamente está interpretando las normas y aplicando las sanciones de acuerdo con su real saber y entender. Punto. Es lo que tú estás comentando. La ANLA se está volviendo juez, parte, sancionador, bueno, de todo. Es impresionante. Y no sabemos a dónde vamos a llegar. Por eso mi ilusión, que ojalá sea así, es que estemos viviendo un momento de apretar clavijas para llegar a un tema de autogestión y autocontrol y después ir aflojando. No sé si ese sea el entendimiento de la autoridad de licencias ambientales hoy por hoy. Bueno, seguimos con las sanciones. Las sanciones como tal, digamos, al final de todo este proceso sancionatorio, son las que nos pueden poner la autoridad ambiental una vez demostrada, digamos, la ocurrencia del hecho y la culpabilidad, digamos, del presunto infractor.
Entonces, las funciones de sanciones son preventiva, correctiva y compensatoria. Y se impone en función de la gravedad de la infracción. Como veíamos al principio, esto está, reglamentado en el decreto 3678 del 2010. Y se puede imponer una sanción principal y hasta 2 accesorias. Quiere decir que a mí me pueden revocar la licencia ambiental y además ponerme una multa. O sea, no es solamente una, sino pueden haber 3 sanciones como tal. La imposición de sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje afectados. Se me pueden poner multas, me pueden revocar el permiso ambiental, pero además dice compense. Si usted taló todo este bosque, entonces le va a poner una multa de X y además le va a quitar la autorización, pero además se tiene que compensar, una compensación 1:7, digamos, por cada un árbol talado tiene que sembrar 7. Las sanciones Perdón, esa es otra medida bien simpática, la compensación, porque también es SM. Eso así. ¿Por qué razón? Porque se supone que cuando se afecta cierta vegetación nativa, ¿no? Cierta vegetación pues que de repente se vuelve importantísima, cuando uno ve a los agrónomos, pasa por allá y ven esa vaina y dicen, no, esto es un peladero, ¿cierto? Y sí, pues ya, no sirve para nada. Pero cuando llega la autoridad ambiental, eso era un bosque nativo. Eso era algo impresionante lo que había ahí. Entonces están implementando unos programas de compensación que ahora no solamente quiere decir que por cada hectárea que yo tale tengo que sembrar 3, 4, 5 hectáreas, 7 hectáreas, sino ahora las corporaciones se cranearon un programa completo de compensación forestal. Y el programa completo de compensación forestal es que hay que, además de hacer la compensación, vincular mano de obra regional, ojalá campesinos, montarles un proyecto económico, además cogen un predio, por ejemplo, entonces lo parten en pedacitos, dice, este porcentaje del predio, tantas hectáreas van para preservación, para conservación forestal. Este pedacito va para el proyecto económico del señor campesino, ¿cierto? Y entonces se cogen tantos predios y las empresas tienen que construir la vía, si no la hay, mejorar, si hay escuelas por ahí, mejorar la escuela, ¿cierto? Y presentar unos programas a 5 o 7 años, de tal manera que posterior a los 7 años ya los campesinos tengan un programa de autosostenibilidad con base en el programa de compensación. Eso lo estamos viviendo en las empresas mineras, en la zona del Cesar. Y el Corpo Cesar ya adoptó esos programas de compensación y ya se lo llevó a la ANLA y la ANLA lo está repartiendo en todas las corporaciones autónomas. O sea, no quiere decir que solamente va a ser para el tema de la minería, sino también para cualquier otra actividad que tenga que ver con invasión, digámoslo así, o afectación de especies vegetales o de áreas, tienen que montar un programa de compensación supremamente completo y obviamente costoso. ¿Cuáles son las sanciones establecidas por la ley 1333? La primera, multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales, legales, vigentes. Diarias. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. Es decir, si ustedes tenían una actividad cualquiera con una licencia ambiental, por esta sanción se la pueden revocar y pues bueno, va a ser bien difícil para la empresa volver a tramitar una licencia cuando uno ya tiene un proceso sancionatorio encima, ¿verdad? Demolición de la obra a costa del infractor. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres, exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestre. Esta restitución no es solamente, yo no sé, coger al mico y devolverlo al bosque, a la selva, lo que sea, es verificar todo el procedimiento, digamos, de rehabilitación que asegure que la especie de fauna va a poder sobrevivir nuevamente en su medio natural. Entonces no solamente restituir, no solamente llevar a donde yo cogí el mico, sino asegurarme todo ese procedimiento.
y el trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. Digamos que esta es la más suave, la más común es las multas diarias, y en caso de flora y fauna silvestre, digamos, es o el decomiso como tal o la restitución. ¿Cuáles son los eximentes, agravantes o atenuantes? Los eximentes de la responsabilidad, es decir, cuando ustedes están seguros de que no fueron responsables. Fuerza mayor o caso fortuito. Pero pues entre a probar en un proceso la fuerza mayor o caso fortuito. Eso es bien difícil. Como la carga de la prueba está a cargo, digamos, del presunto infractor, pues es complicado. El hecho de un tercero, acto terrorista o sabotaje. Eso también es un poco complicado. ¿Por qué? Pongamos, digamos, es el ejemplo que más común es. Yo soy una empresa petrolera y tengo mi oleoducto. Y en un país como Colombia es bastante común que haya voladura del oleoducto. Yo tengo que entrar entonces a comprobar, no solamente que fue un hecho de un tercero, sino que yo hice todo lo que estaba a mi alcance para impedir que el derrame causara un daño. Entonces, que puse mi plan de emergencias en funcionamiento y que efectivamente ese plan de emergencias es bueno, ¿sí? Y que ayudó a contener, digamos, un poco el derrame y que entonces yo cerré, digamos, el fluido, digamos, del oleoducto como tal y que con mi contención, con mi equipo de contención, lo que fuera, traté de no dañar recursos naturales. Es difícil, digamos, estas causales son bien difíciles de comprobar, pero pues ahí están. Sobre todo también el plazo que le dan a las empresas pues para conocer y reportar el daño o el acto, pues son 24 horas siguientes al suceso. O sea, hay que tener, por ejemplo, para las empresas petroleras o las empresas que manejan gas, los gasoductos, tienen que tener un policía cada 200 metros para determinar exactamente dónde fue, cuándo fue, en 24 horas y reportarlo. Y en esas 24 horas iniciar todas las medidas de mitigación para evitar un daño mayor. Es decir, 24 horas son un plazo bastante corto para iniciar la mitigación y anunciarlo a la autoridad. Y si no se inicia, si no se avisa en las 24 horas siguientes, pues viene el problema de tener la espada de Damocles acá porque es sancionatorio, cumplimiento de la norma, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, no solamente demostrar que efectivamente fueron las FARC las que volaron el oleoducto, sino que efectivamente yo tenía un plan de contingencias, lo puse en funcionamiento y mi plan de contingencias fue efectivo. Causales de atenuación, esa establecida en el artículo 6º, es la confesión antes del inicio, es decir, señora autoridad ambiental, tuve un derrame y pues estoy confesando. Perdón, imagínense este ejemplo. Una empresa transportadora de productos químicos. ¿Sí? Ha cumplido todas las normas de embalaje de los bidones esos de productos químicos. Por la imprudencia del conductor, porque lo pararon, afortunadamente lo pararon en un peaje. El señor pasó por el lado de la báscula y no se quiso pesar, entonces cuando lo pararon le tienen que echar reversa y parar. Entonces el tipo se puso muy bravo y eso se cayó. Me imagino cómo lo echaría para atrás. Claro, entonces uno de los bidones rompió las estivas regulares, cayó y se hizo un derrame de un producto químico. Entonces la gente del peaje pues pensó que era un polvito ahí, que era maicena y no se quitó del sitio. Mientras arreglaban el problema, mientras el camionero llamaba, bueno, transcurrieron bastantes horas. Eso fue en la mitad de una vía de los llanos, en la mitad de la nada. ¿Sí? Y a pesar de todo se atendieron, en el transcurso del día, se atendieron la emergencia, toda la cosa. Pero no hubo aviso a la autoridad ambiental de quién. Primero hay que mirar de quién debe hacer el aviso. Del dueño de la carga, del transportador, de la gente que tiene contratada para atender esas emergencias, de la concesionaria de la vía. O sea, todos asumieron que alguno iba a decir y ninguno dijo. Y ahí están todos metidos en el lío del anuncio de las 24 horas. Además porque era un sitio absolutamente recóndito y fue un fin de semana, creo que un sábado, un domingo, algo así, no sé cuánto. Entonces, bastante problemático el placito de las 24 horas.
resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciar el proceso sancionatorio. Entonces, pues efectivamente yo tuve un vertimiento, pero entonces hice todo lo que estaba a mi alcance para compensar. Efectivamente se comprueba que yo resarcí por iniciativa propia el daño. ¿No? La conducta existe, pero pues es una causal de atenuación. Y que con la infracción no exista daño. No me parece que debería ser una causal de atenuación, debería ser un exilente. Si no hay daño, pero bueno. Causales de agravación, la reincidencia, entonces ya esta es la segunda vez que yo estoy haciendo emisiones que no cumplen con los parámetros. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Obtener provecho económico, que vendría siendo, por ejemplo, la comercialización de fauna silvestre de manera ilegal. Entonces, yo tengo un provecho económico, señor. O el hecho de no tomar las medidas ambientales o que cuestan plata. Entonces, el hecho de que se demuestre que por no poner en una chimenea yo no sé qué filtros, que valen no sé cuántos millones de pesos, entonces ese provecho económico también se va por ese lado. Es decir, usted por no tomar las medidas está ahorrándose un pocotón de plata. Entonces también se puede demostrar un provecho económico por ese lado. Incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas e infracción relacionada con residuos peligrosos. Entonces, el hecho de que sea cualquier conducta que esté relacionada con residuos peligrosos que conlleve, digamos, una contravención de la normatividad ambiental, ya de por sí es una causal de agravación. Y para terminar, aspectos varios interesantes, digamos, para tener en cuenta en este proceso sancionatorio, es que el hecho de que a mí me inicien un proceso sancionatorio y me impongan las sanciones, no quiere decir que a mí no me puedan iniciar un proceso civil, penal o disciplinario. Entonces yo puedo tener una multa por un proceso sancionatorio y me pueden haber quitado la licencia ambiental, pero además, como yo dentro de mi actividad estaba explotación ilícita de yacimiento minero, me van a iniciar un proceso penal. Entonces no solamente tengo la multa, me revocaron, digamos, el permiso que pudiera tener o no tener, me pueden dar una pena privativa de la libertad y otra multa adicional en la parte penal, independiente de los perjuicios que haya causado en la parte civil, por ejemplo. Entonces, los delitos ambientales son el ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, daños en los recursos naturales, y este concepto de daño pues es amplio, es todo. Explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, igual. ¿Sí? ¿Qué es contaminación ambiental? Es todo lo que esté por encima de los parámetros legales, digamos. Penas, y lo que conlleva penas privativas de la libertad hasta de 12 años y multas. Entonces piensen que con una misma conducta a uno le pueden iniciar un proceso sancionatorio, las multas de los 5.000 salarios diarios que veíamos, ¿verdad? Más una pena privativa de hasta, bueno, no van a ser 12 años, pero pues 4, no sabe uno, ¿no? ¿Sabe si no van a ser 12 años? Es decir, eso sí es, si la pena son 12 años y ahora con la administración de justicia, pues como estamos, ¿no? Por la mera tentativa son 5 años. Es verdad. Y multas adicionales. Tengan en cuenta las acciones populares para la protección al medio ambiente y las consecuencias que traen esas acciones populares en caso de que digamos que se encuentre que efectivamente podría generarse un daño contra la población. Una pregunta, siempre he tenido la duda en cuanto a los delitos en materia ambiental. Digamos que como están redactados no queda tan claro si se predican sobre las empresas o los representantes legales de las compañías. Representante legal. Representante legal. Sí, porque el delito se imputa a la persona natural, no a la justicia. Pero incluso el tema multas, porque es que, no sé si ha habido jurisprudencia, pero nos comentaban en algún momento que en determinadas circunstancias personas jurídicas pueden ser objeto de acciones penales. Pues eso sí lo tiene clarísimo la autoridad ambiental. Tema penal, eso es como, ayer lo asimilaba yo al tema tributario. O sea, el que firmó o el que aparece como representante legal está, ya la lleva, pues. El tema penal es claro que es el representante legal de la empresa, los suplentes y va hasta la junta directiva. ¿Sí? En tema de sanciones económicas es la empresa como tal, la que responde. No sé si tendrán medidas internas las empresas pues para repetir en contra de los directivos, que ahí podría haber algún tema de resarcimiento pues de la pena por la decisión que toma el directivo, pero eso ya es un tema interno. Pero la diferencia en el penal es que el que lleva es el representante legal
Y el representante legal desde el momento de la comisión del hecho punible, ¿cierto? Y siguen ahí. Pues si es un hecho, si es un acto continuo, por ejemplo. Yo estuve representante legal 1 año, ¿cierto? Y a los 2 años se descubre que la contaminación sigue, mi sucesor, y no solamente el que aparece como titular en ejercicio de sus funciones, los suplentes que están ahí. Eso es igualito como el tema tributario. Finalmente, pues importante saber que todo infractor, toda persona que haya sido encontrada, digamos, o sea, haya sancionado entre el proceso sancionatorio ambiental, va a quedar registrado dentro del registro único de infractores ambientales. O sea, eso es un registro público. Todo el mundo tiene acceso, todo el mundo puede saber a quién le impusieron una sanción, qué sanción le impusieron, qué autoridad la impuso, el estado de cumplimiento. Y eso puede llegar a afectar, digamos, la reputación de una empresa. Estamos en un momento en que, digamos, pues la globalización, el TLC, las diferentes cosas, nos llevan a competir no solamente con empresas locales, sino con empresas internacionales, que digamos, en términos generales pueden tener las mismas características que nosotros, ¿verdad? Los mismos servicios, la misma trayectoria, pero ¿qué define? ¿Qué puede llegar a definir que uno se decida por una empresa u otra? La parte ambiental. Y las empresas se están dando cuenta de eso, digamos, cada vez se están tomando más iniciativas, por decirlo de alguna manera, verdes, que las llevan no solamente a decir como, venga, es que yo tengo un excelente portafolio, tengo unos servicios buenísimos, pero además soy responsable con el medio ambiente. Y estar registrado, entramos dentro de este registro, pues puede llegar a afectar mucho a las empresas en una licitación, ¿cierto? Entrar a competir con las empresas, no solo nacionales, sino internacionales, como les venía diciendo. Entonces, pues es importante que tomemos conciencia de esto, porque esto es un registro público. Está en la página del ministerio y ahí está el listado eterno de todos los infractores ambientales. Es como un llamado también a las empresas a que... ¿sí? Hay un tema, en el tema de contaminación ambiental, es tan, pero tan amplio ese concepto. Si nosotros tuviéramos líneas bases en Colombia para saber qué tanta contaminación están generando ciertas actividades, la minera, el puerto, cualquier tipo de industria, si tuviéramos bases de medición, por ejemplo, uno va a la zona minera y en la zona minera de Cesar la declararon área fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras esté el tema de emisiones por encima de los límites permitidos por la ley, no se va a aprobar ninguna modificación de ninguna licencia ambiental que genere cualquier tipo de actividad adicional. La decisión fue tomada porque en una lectura de 1 año, las emisiones en 2 poblaciones excedieron 2 días. 2 días. Los mínimos permitidos, los máximos permitidos por la ley. Entonces uno dice, bueno, listo, sí, ahí vamos a hacer, claro, hay contaminación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Bogotá? Nadie ha medido la calidad de aire en Puente Aranda. Las empresas sí contrataron unos estudios, y aquí está excedida el sector de Puente Aranda, el sector industrial, está excedida los máximos permitidos no sé cuántos días al mes. Nosotros estamos respirando en Bogotá un aire absolutamente totalmente contaminante. Y en las zonas donde hay empresas y hay industrias, claro, entonces todo el mundo se muere de cáncer en los pulmones, todo el mundo está muriéndose por el tema de la actividad industrial. Entonces, es tan amplio ese concepto de contaminación ambiental, tan peligroso también, porque no hay medidas comparativas. ¿Cómo era el tema antes de que yo llegara y ahora que estoy montado ahí en una empresa? Que hubiera sido mucho más fácil tener estos puntos de comparación para saber cuánta contaminación se está generando por determinada industria. Volvemos a lo que empezamos. Queda a absoluto y total criterio subjetivo del funcionario que esté aplicando la medida. Y lo riesgoso ahí, o el riesgo brutal, es que esto conlleva un tema penal. Porque uno puede mitigar el daño o puede evitar que haya contaminación, pero está el tema que
hay un proceso penal, puede haber un proceso penal en contra de los representantes de las empresas en cualquier momento. Entonces, eso es un riesgo grandísimo que estamos viviendo hoy en día en el tema ambiental. O sea, ya el tema ambiental dejó de ser una cenicienta y con todas estas medidas se está volviendo, pasando de una cenicienta un poquito a ser un palo en las ruedas del desarrollo económico del país. Yo contaba ayer que yo estuve en un congreso internacional de minería y petróleo, estuve en Cartagena, y las grandes preocupaciones o las grandes conclusiones de panelistas que vinieron de Chile, de Perú, de Canadá, había unos europeos, es que para que un país tenga un desarrollo industrial como el que quiere Colombia, debe tener seguridad jurídica, reglas claras de materia ambiental e infraestructura. Y todos era bastante gente la que había ahí, todos nos mirábamos y nos decíamos, o sea, todo lo que no cumple Colombia. Y estuvo el ministro de Minas, estuvo el ministro de Ambiente, estuvo la directora de ANLA, y todos concluyeron que este país tiene una vocación minera, vocación industrial enorme, pero que no somos ni un país ni petrolero, ni minero, ni industrial. Tenemos vocación, pero no lo somos. Pero tampoco tomamos medidas para llegar allá. Porque esto para un extranjero que quiere invertir en Colombia genera muchos riesgos y muchas preguntas. Y hay otros países en donde no es tan, digamos, confuso el tema o tan general. Entonces no sé para dónde vamos. Realmente, todos los días nosotros recibimos aquí problemas. Bueno, a Dios gracias, pues, porque nosotros vivimos de eso, pues. Pero no es la idea. La idea sería uno tener una asesoría que fuera preventiva, ¿cierto? Pero no curativa. Y no sabe uno qué tan curativa puede hacer. Mire, tenemos ejemplo de una empresa que lleva 50, 40 años en un sitio. Y cuando ellos construyeron la empresa, eso era un sitio absolutamente vacío, no había nada. Dijeron, aquí nos hacemos para no causar nada. Y durante los 40 años se volvió residencial. Pero residencial en donde hay unos canales de aguas y hay una quebrada. Entonces el barrio lo construyeron por debajo de la cota, lo mismo que pasa siempre, de la bendita quebrada. Con estos aguaceros del año pasado, pues eso se metió una inundación brutal, las aguas servidas, las aguas lluvias, todas las aguas se devolvieron, se inundó el barrio, todo. ¿A quién demandaron? A la empresa. Porque encontraron trazos de un subproducto de esa empresa, que son trazos de papel. Entonces de ahí dijeron que esos trazos de papel taponaron unos colectores que se habían devuelto, pues, las aguas y habían inundado el barrio. Obviamente las empresas de servicios públicos, la corporación autónoma y todo, dijo, claro, eso no es problema aquí de la construcción de esta cosa, no, la empresa. Entonces, y Acción Popular, obviamente a la empresa voluntariamente la empresa hizo unas obras, unas canalizaciones, o sea, construyó básicamente un sistema de acueducto alcantarillado para el barrio. Y además adoptó unas zonas verdes que estaban abandonadas, llenas de basuras, y esas basuras caían a los colectores. Bueno, y sin embargo la empresa sigue metida en el tema de un sancionatorio. Y están analizando la posibilidad de si hubo dolo o culpa, ¿cierto? Para ver si inician el proceso penal. Entonces el representante legal me decía, oiga, pero si esto es una negligencia es del municipio. Y dejaron construir esto como siempre, construir sin planeación. Y nada, le dije, sí, pero es que, ¿qué es más fácil? El aviso que usted tiene, perseguir el aviso, o perseguir al municipio. Persiguen el aviso. Es también lo que pasa mucho con las dueñas de las estaciones de servicio. ¿Cierto? Que muchas veces las estaciones de servicio los dueños son particulares. Pero como ven el aviso grande de cualquiera de estas empresas,
¿sí? Grande, entonces ¿a quién demandan? Empresa grande. Y se va por el tema de solidaridad, de que el contrato no se establece, de que, bueno, todo un juego de factores que no están bien definidos en la ley. Que no, esas líneas claras de actuación y esas líneas de responsabilidad, desafortunadamente, no están bien definidas en la ley. Y ese es el riesgo que están corriendo las empresas hoy por hoy. Mala interpretación de los funcionarios. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, temores. La idea no es asustarlos, ¿no? La idea es darles darles una visión clara de que el tema ambiental se volvió un tema bastante delicado y de bastante cuidado y que debemos pararle muchas bolas a las empresas. No, a ustedes muchas gracias por venir.